Parte de la pretemporada sí que es una parte de toma de contacto para todos los jugadores, sí que hay una primera fase de adaptación, suelen ser muy cortas, suelen tener 6 u 8 semanas no más. En esas 6 u 8 semanas, las primeras 2 semanas son de adaptación a todo el entrenamiento, en las que se empieza a hacer un trabajo de fuerza general. Nosotros siempre trabajamos full body, siempre trabajamos cada sesión de fuerza se trabaja todo el cuerpo, de manera que el número de series que vas sumando a lo largo de la semana pues es importante, ¿no? Normalmente en pretemporada, pues igual la primera semana puedes hacer 2 sesiones de fuerza de adaptación, para la tercera semana ya empezar a hacer 3 sesiones de fuerza a la semana. Hay jugadores que tienen más facilidad y que enseguida lo notan y enseguida asimilan la carga perfectamente y no tienen ningún problema en repetir sesión al día siguiente y asimilan muy bien la carga, y otros jugadores que les cuesta más, ¿no? Que pues tipo más fibra larga, más fibroso, más delgadito, que les cuesta más, pero aún así se busca pues eso, que tengan el máximo rendimiento en masa muscular para aguantar los choques, sobre todo, ¿no? Porque al final en balonmano, si no estás fuerte te hacen daño. Si estás fuerte haces daño, y si no estás fuerte te hacen daño. El trabajo excéntrico al final es fundamental, trabajar en las dos fases, ¿no? Y trabajar con mucho mimo la excéntrica, porque como dices es muy lesiva y muchas partes de las lesiones parten de esa fase excéntrica. En la mayoría de los deportes se trabaja muy bien también la flexibilidad y la amplitud de movimiento como control, un control profiláctico del jugador. Cuando un jugador se empieza a agotar muscularmente por fatiga, por mal asimilación de la carga, aparece la lesión enseguida. Entonces, si tú no llegas a tus rangos de movimiento, si no mantienes una flexibilidad adecuada, al final va a aparecer la lesión seguro, con lo cual eso se mima mucho. Y en esa parte de mimo de la amplitud de movimiento están las fases excéntricas, ¿no? Y en las primeras fases de esa pretemporada no nos dejan lanzar a portería. No hay porteros, no hay lanzamientos a portería, están prohibidos. ¿Por qué? Porque si te pones a hacer el tonto, vas a querer lanzar fuerte y al final te vas a hacer daño. Ujú. Igual que en fútbol no se lanza a portería al máximo, no se pegan chutas al máximo, porque te puedes reventar el cuádriceps de un chut, ¿no? Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tenemos el placer de presentaros a Demetrio, de hecho, la segunda entrevista de Demetrio que vamos a tener. Para poneros también un poco en contexto, Demetrio es triple medallista olímpico en balonmano, también campeón de Europa y del mundo con la selección española y también doctor investigador en el campo de las ciencias del ejercicio. Por lo tanto, no, pues bueno, sacar tu experiencia desde el punto de vista de deportista y desde el punto de vista también de profesor. Así que Demetrio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier, gracias. Gracias por la invitación y un placer compartir conocimiento. Muy bien, pues queríamos centrar esta entrevista, Demetrio, en el trabajo de fuerza que se realiza con un deportista que está en desarrollo o bien con un deportista que está en una pretemporada, ¿no? Que está preparándose para luego trabajar de una manera muy específica. Entonces, muchas veces existen ligeras dudas sobre de qué manera se trabaja de una manera inicial y cómo va variando en el contexto del entrenamiento de fuerza la metodología para cada vez enfocarlo a algo más específico. Por lo tanto, te voy a Ujú. lanzar la primera pregunta. Un deportista que está en desarrollo, que está iniciando la temporada, ¿cuál es el primer trabajo de fuerza que introduces? ¿Por qué introduces ese tipo de trabajo? Bueno, depende del tipo de jugador, ¿no? Depende mucho. Nosotros en los deportes colectivos, en balonmano, fútbol, baloncesto, fútbol sala. La parte de la pretemporada sí que es una parte de toma de contacto para todos los jugadores, sí que hay una primera fase de adaptación, suelen ser muy cortas, suelen tener 6 u 8 semanas no más. En esas 6 u 8 semanas, las primeras 2 semanas son de adaptación a todo el entrenamiento, en las que, en las que se empieza a hacer un trabajo de fuerza general. Nosotros siempre trabajamos full body, siempre trabajamos cada sesión de fuerza se trabaja todo el cuerpo, de manera que el número de series que vas sumando a lo largo de la semana pues es importante, ¿no? Normalmente en pretemporada, pues igual la primera semana puedes hacer 2 sesiones de fuerza de adaptación, para la tercera semana ya empezar a hacer 3 sesiones de fuerza a la semana. Y esas sesiones de fuerza, pues, bueno, las primeras un poquito de adaptación, con cargas medias, normalmente cogiendo los datos de la temporada pasada, de la temporada anterior. Si hay algún jugador nuevo en el equipo, pues sí que se hace algún tipo de test para ver un poco cómo va con esas cargas, pero esa primera parte es de familiarización. Cuando trabajamos full body, pues siempre trabajamos todo el cuerpo, o sea, desde
todo tipo de ejercicios de protagonistas, antagonistas, siempre para equilibrar, pero todo tipo de ejercicios, también con ejercicios de movimientos olímpicos, por supuesto, tipo arrancadas o dos tiempos o con, con cargas medias al principio, para luego cuando ya quieres un poco afinar y un poco convertir todo eso en un poquito más de potencia, se hace alguna sesión de cargas altas, cargas medias altas o cargas submáximas. Depende el momento de la semana, depende de la competición que haya ya en esos partidos amistosos de principio de temporada, ya se va ajustando. Depende también del puesto específico. Hay algunos puestos que necesitan más fuerza máxima, otros que no necesitan tanta, que igual necesitan más un poco capacidad de salto, un poquito más velocidad de sprint, aceleraciones y deceleraciones. Entonces sí que ahí se divide el trabajo. Pero esas pretemporadas, enseguida hay una fase de choque, como es una fase de impacto bastante alta, para llegar en esa parte final de las 6 u 8 semanas que dura la pretemporada, llegar a un buen momento de forma ya, con una bajada de volumen de entrenamiento y manteniendo la intensidad o incluso aumentándola un poco, para llegar a los primeros partidos de la temporada, pues ya con esa chispa necesaria, ¿no? O sea, lo que se hace es una mini pretemporada de 6 u 8 semanas en las que hay una carga, una adaptación, una carga con un microciclo por lo menos o dos microciclos de impacto y luego un pequeño tapering la última semana para empezar la competición. Las semanas de impacto, para que te hagas una idea, eran semanas de 3 sesiones a la semana, al día, perdón, 3 sesiones al día. Antes de desayunar salíamos a hacer resistencia con cambios de ritmo, con fagle, con cuestas a alta intensidad, con descansos asimétricos normalmente, que eso es muy típico en balonmano. Después a media mañana hacíamos fuerza, la sesión de fuerza que tocaba y la de impacto eran con cargas máximas, con 3, 6 repeticiones con cargas máximas o submáximas, o sea, muy altas. Después sí que descansábamos un poco, comíamos, descanso y por la tarde 2 horas y media de balonmano ya con procedimientos tácticos, con lanzamientos. Claro, y eso eran 5 días con 5 sesiones de fuerza, 5 sesiones de carrera y 5 sesiones de balonmano. O sea, cuando llegabas al jueves, viernes, llegabas frito. Eso es una semana de impacto, un microciclo de impacto. No hay, luego en toda la temporada no hay una semana de tanta carga. Solo se hace un poco para romperte un poco, subirte a ese pico y luego mantenerte, ¿no? Luego sí que hay pequeñas, a lo largo de la temporada, pequeños recordatorios de todas las necesidades que tienes de fuerza máxima y de fuerza explosiva, de sprints, de capacidad de sprints repetidos, bueno, ya tus capacidades que necesitas para el juego, pero ya están muy introducidas dentro de las necesidades de competición. No es lo mismo que si forma un jugador en desarrollo, ¿no? Cuando es un jugador en desarrollo, que es, por ejemplo, puede ser un juvenil de 17 años, 16, 17 años, que pesa 80 kilos y para jugar a balonmano hay que pesar 100 kilos. Si no pesas 100 kilos como primera línea, no puedes jugar a balonmano. No puedes jugar porque no puedes arrastrar a nadie, cualquier choque sales volando, muy complicado, ¿no? Tienes que tener unas características muy especiales para jugar con menos de 100 kilos de primera línea. Entonces, esos chicos que tienen calidad, que tienen visión de juego, buena interpretación táctica, buen juego, pero les falta esa musculatura, está claro que llevan un entrenamiento muy especial para hipertrofiar ese cuerpo, para transformar ese cuerpo hacia las necesidades musculares que tiene el balonmano. Y esos normalmente ahí se obvia la competición, no se busca, se hace la planificación sin prestar atención prácticamente a la competición, se busca un objetivo más a largo plazo, a final de temporada, para decir, bueno, pues final de Campeonato de España, alguna selección que pueda ir ese jugador, la selección junior que pueda ir para que tenga algún objetivo competitivo, pero el objetivo es conseguir que ese cuerpo se transforme, ¿no? Y ahí sí que hay 3 sesiones de fuerza a la semana, con una pretemporada muy parecida, con 5 sesiones de fuerza a la semana. Depende de la capacidad de recuperación que tenga el jugador. Hay etapas, hay semanas de impacto a lo largo de la temporada con esas 5 series a la semana sin ningún problema, en la que se acumulan entre 20 y 25 series por semana de fuerzas máximas, submáxima de todos los grupos musculares. Se presta especial atención al pectoral, al tríceps, a los estabilizadores de hombro por la ejecución de lanzamiento y luego a la capacidad de salto también, ¿no?
a la sentadilla, al peso muerto, a los dos tiempos, a los movimientos olímpicos para integrar todo ese movimiento en todos los ejes y, y buscando eso, cargas medias altas, alternando bastante el régimen de repeticiones y carga para darle un poco de variabilidad, pero con cierta tendencia hacia la máxima para hipertrofiar, ¿no? Hacia las cargas submáximas, o sea, las cargas altas y máximas para conseguir hipertrofiar, ¿no? A ese jugador. Hay jugadores que tienen más facilidad y que enseguida lo notan y enseguida asimilan la carga perfectamente y no tienen ningún problema en repetir sesión al día siguiente y asimilan muy bien la carga. Y otros jugadores que les cuesta más, ¿no? Que, pues, tipo más fibra larga, más fibroso, más delgadito, que les cuesta más. Pero aún así se busca, pues eso, que tengan el máximo rendimiento en masa muscular para aguantar los choques, sobre todo, ¿no? Porque al final en balonmano, si no estás fuerte, te hacen daño. Si estás fuerte, haces daño, y si no estás fuerte, te hacen daño. Claro, hay que tener en cuenta también que el realizar un proceso de hipertrofia también conlleva tiempo, ¿no? Es decir, Mm. no es una cosa que sea de un día para otro. Por lo tanto, ya sobre qué edad empecéis a trabajar, ¿no? Este trabajo enfocado a la hipertrofia, que imagino que está más enfocado a la hipertrofia. ¿Sobre qué Sí, edad empezáis? con 16, 17 años ya se empieza a trabajar, con 14, 15 ya se empieza a hacer familiarización con el trabajo de fuerza, o sea, empiezan los cadetes, empiezan a ir al gimnasio para coger técnica y empezar a conocer su cuerpo, ¿no? Depende el estado de maduración, ¿no? Hay jugadores que con 15 años ya están hechos muscularmente, ¿no? Y tienen maduración temprana, y hay otros que son maduración tardía, pues que va un poco más despacio su genética, pero se trabaja sin problemas, sobre todo se empieza con autocargas, lo típico, autocargas, cargas bajas para coger técnica, para poco a poco ir empezando a mover carga. Mucho trabajo de movimientos olímpicos para que aprendan a hacer sentadillas cargadas, sobre todo. Cargada y dos tiempos son ejercicios muy habituales desde muy pequeños, con pequeños discos, con un disco de 5 kilos, sabes hacer una pequeña arrancada y un dos tiempos, ¿no? De manera que coordinas tren superior, tren inferior, tren superior con cierta explosividad, ¿no? Para mover esa carga. Y enseguida se empieza a meter, bueno, pues empezar a hacer test y ver un poquito hasta que nunca llegamos al fallo muscular, tampoco no es muy habitual abusar del fallo muscular, simplemente cuando necesitas hacer algún test o si estás llegando al fallo muscular es que te estás pasando, porque el gesto que tiene queda un gesto demasiado, demasiado lento y es más acumular series a lo largo de las semanas, a lo largo de la vida deportiva del jugador que llegar de manera continua al fallo muscular, ¿no? Tampoco se busca eso. El modelo más o menos que utilizamos de metodología, o sea, de planificación con chicos y chicas en formación, es un modelo ATR en el que se producen grandes periodos de carga para luego transformar y realizar de manera eventual esa variación del carácter de la carga que te comentaba. Y la planificación que se utiliza en élite para equipos hechos son periodizaciones tácticas en las que buscas ese impacto, esos microciclos de impacto, esa pretemporada muy fuerte para luego conseguir estar toda la temporada a alto nivel, ¿no? No hay ya más microciclos de impacto más que los de pretemporada. Los jugadores las contábamos las pretemporadas, ¿no? Decís, bueno, ya me quedan 5 pretemporadas para acabar el contrato, a ver si las soporto, ¿no? A nivel psicológico son muy duras y te exprimen al máximo, ¿no? Entonces, pero bueno, una vez que estás hecho como jugador ya se soporta mucho mejor. Te quería preguntar, porque es una cosa que has comentado, ¿no? Los test de evaluación, ¿no? Los test de control. ¿Qué test soléis utilizar para ser conscientes de que este jugador ya está en un momento en el que se le puede empezar a trabajar muy específico? Bueno, los test que utilizamos suelen ser encodes lineales. Desde que aparecieron hace bastante tiempo ya, pues son los que empezaron a utilizar los equipos de élite. Me acuerdo de los primeros Muscle Lab y estos, que alguno lo hacíamos volar también. Cuando se atascaba la cuerda y lanzabas, el cacharro salía volando. Pero bueno, esos encodes lineales te daban al final la curva de aceleración-velocidad, te daban, eh, te daban un poco cómo esa curva, dónde trabajarla, ¿no? Eh, Normalmente hay momentos en los que buscas mejorar la potencia, ¿no? Mejorar la potencia máxima, pero cuando los jugadores están hechos y ya empieza a avanzar la temporada, lo que buscas es
bueno, perdón, decía la carga máxima, pero también buscábamos buscar aceleración, o sea, buscar que se convertirla en potencia, que esa carga máxima moverla más rápido, ¿no? Moverla antes, ¿no? Entonces, lo de desplazar la curva hacia la izquierda depende del tipo de entrenamiento o intentar que esa curva pues, sea más alta, ¿no? Para aumentar la carga máxima. Eh, Eso es a nivel de fuerza, sobre todo. Hoy en día también utilizan tipo MyJump bueno, plataformas de contacto para medir el salto también, haciendo los tipos test de CMJ y el Abarakov. Y también hacíamos los test de lactato para resistencia, ¿no? Eso los hacíamos en circuitos, en pista, con circuitos muy específicos, en los que era un circuito más o menos de un minuto, en el que pues, ahí vas a máximo, ¿no? O sea, un lanzamiento, dos vallas, un sprint de 10 metros, un balón medicinal lanzarlo, otro sprint de vuelta con otros 4 lanzamientos y ¡pum! Te pinchaban, ¿no? Test específicos de anaeróbicos en los que te pinchaban, veían cuánto subió de lactato, bueno, te habían pinchado en basal, te pinchaban al finalizar justo el test, te dejaban un minuto sentado en un banco y te volvían a pinchar al minuto, a los 2 minutos y veían un poco la recuperación. Ese también era muy habitual y lo repetían a menudo. Algunos clubs, claro, yo es que juego en muchos clubs y con muchos preparadores físicos, algunos clubs utilizaban el CMJ como evaluación continua. Cada día prácticamente tenías que hacer un CMJ después de calentar y te veían un poco cómo estabas de CMJ, ¿no? Si mantenías más o menos tu estatus de pues, tus 35 centímetros, 40 centímetros que lanzabas con los de balonmano, no saltamos más. Con esos, pero claro, si un día estabas y no saltabas más de 24, 25, y te decía, vale, para, necesitas un poquito menos de carga, baja un poco la carga y lo utilizaban un poquito de control, ¿no? De control de la carga. Y, y no sé qué más, y poco más. Aparte, los reconocimientos médicos típicos de inicio de temporada que nos hacían, bastante completos, de sangre y con pruebas de esfuerzo incrementales, a veces con control de gases. eh, y poco más. Y luego ya las lesiones que te iban apareciendo, pues te rompías por aquí, te rompías por allá. La élite es lo que tiene, ¿no? Sí, a ver, al final es normal llevar ese nivel de entrenamiento, por muy bien que te cuiden, no acaba pasando factura. Yo, Sí, ahí no son los cuidados, ahí es que quieres seguir subiendo tu rendimiento. Los cuidados tienen que ser máximos porque si no, ni claro. siquiera aguantas el nivel de entrenamiento. Ujú. Una vez que aguantas el nivel de entrenamiento, claro, quieres lanzar más fuerte. Quieres lanzar a 120, pues quieres lanzar a 125. Quieres lanzar a 130 y claro, sí, te preparas, pero llega un momento que la estructura de tu hombro se da la vuelta y dice, no puedes lanzar más fuerte, ¿no? Te rompes tú solo. Y ese es el límite. Entonces, al final, como siempre estás buscando el máximo rendimiento, siempre, aparte de eso, de impactos, de golpes, torceduras, lesiones, tirones, bueno, yo me arranqué el pectoral dándole una leche a uno, pues ya la propia lucha, que también es muy lesiva, sin duda. Luego te quería preguntar, porque esto creo que es una duda muy generalizada, es el papel de los ejercicios excéntricos, ¿vale? Te preguntaría qué papel juegan los ejercicios excéntricos en la fase de desarrollo de la forma y cómo se pueden introducir sin sobrecargar en exceso al jugador. Muy buena pregunta. El trabajo excéntrico al final es fundamental, trabajar en las dos fases, ¿no? Y trabajar con mucho mimo la excéntrica, porque como dices es muy lesiva y muchas partes de las lesiones parten de esa fase excéntrica. En la mayoría de los deportes se trabaja muy bien también la flexibilidad y la amplitud de movimiento como control, un control profiláctico del jugador. Cuando un jugador se empieza a agarrotar muscularmente por fatiga, por mal asimilación de la carga, aparece la lesión enseguida. Entonces, si tú no llegas a tus rangos de movimiento, si no mantienes una flexibilidad adecuada, al final va a aparecer la lesión seguro, con lo cual eso se mima mucho. Y en esa parte de mimo de la amplitud de movimiento están las fases excéntricas, ¿no? Y hay muchos ejercicios que el trabajo era excéntrico totalmente, ¿no? En peso muerto, por ejemplo, o en las fases trabajábamos también con cinturón ruso. También se trabajaba mucho, por supuesto, siempre trabajamos antagonista y protagonista de los dos músculos y en la fase de control, lo típico de bajar la parte excéntrica, bajar con mucho control, para la concéntrica hacerla más explosiva, ¿no? Eso en todos los ejercicios de tren inferior, incluso en los de tren superior. Y se combina también con un trabajo de pilometría para darle esa explosividad al músculo, ¿no?
Eh, y prácticamente, aparte de algo de trabajo isométrico, trabajo isotónico también, manteniendo las dos fases con una tensión alta, eh, también se utiliza. Igual que se utiliza bastante la variación del régimen de repeticiones y carga, también la variabilidad, el principio de variación del entrenamiento en la naturaleza del movimiento, ¿no? Del movimiento que vas a hacer, aparte de variar ángulos, por supuesto, ¿no? Ángulos de trabajo, trabajar también regímenes de trabajo, ¿no? De más hacia el excéntrico, más hacia el concéntrico, pero importante darle luego esa parte de pliometría, que es la que te da la consistencia necesaria al músculo y la coordinación necesaria para transformar todo lo que estás trabajando en el juego, ¿no? En un salto, en una parada, en una caída, en un lanzamiento con un recorrido corto, ¿no? Entonces esa parte más pliométrica, que muchas veces no es pliométrica de por sí, ¿no? Porque entendemos la pliometría solo como el saltar de un banco, caer y saltar, pero por ejemplo el lanzamiento de balonmano en el que vas con tu balón hacia atrás y luego hacia adelante, también es pliometría, ¿no? Es coordinación pliométrica, ¿no? Y, y se trabaja mucho sobre todo para que las dos fases de concéntrica y excéntrica estén bien encadenadas, ¿no? Ujú. Te iba a preguntar también que, bueno, hemos dicho que vamos entrando primero en un trabajo más global, luego en un trabajo un Ujú. poquito más específico, que es, imagino, donde ya empecéis a meter el trabajo explosivo, también enfocarlo a la potencia. ¿En qué momento integrarías al inicio de la temporada el trabajo de fuerza explosiva, el trabajo de potencia también? ¿Y qué señales buscas para empezar a introducirlo en un deportista en desarrollo, en un jugador en desarrollo? El, bueno, en balonmano, por ejemplo, en movimientos que hay lanzamientos, seguramente en fútbol es el chut, en baloncesto es el salto, el movimiento más explosivo. Eh, buscamos, claro, la potencia se desarrolla en muchas fases del juego. O sea, hay muchos lanzamientos a máxima velocidad en balonmano, eh, a tu máxima velocidad de ese momento. Entonces, lo que buscamos primero en las fases generales que comentábamos, lo que buscamos es estabilización, estabilizar. Porque si intentas lanzar con tu musculatura que tienes actualmente, intentas repetir tres lanzamientos a tu máximo, seguramente te hagas daño. Ujú. Acabes con una molestia en el hombro, con una molestia en la rodilla, en el tobillo si es en baloncesto, si llevas tiempo sin saltar al máximo, y en fútbol con un lanzamiento, un shoot al máximo, pues te hagas daño también, ¿no? Entonces, primero se busca estabilización. Parte del core, trabajando core muy importante, y luego trabajando esos pequeños ejercicios complementarios compensatorios que para el salto, por ejemplo, pues sería desde una sentadilla profunda suave con una carga baja hasta un dos tiempos en el que ya hay fase pliométrica, y en lanzamiento en el hombro pues sería rotadores externos, un poquito de trabajo de hombro y un poquito de trabajo de movilización con un poco de carga para buscar estabilización. Eh, y en las primeras fases de esa pretemporada no nos dejan lanzar a portería. No hay porteros, no hay lanzamientos a portería, están prohibidos. ¿Por qué? Porque si te pones a hacer el tonto, vas a querer lanzar fuerte y al final te vas a hacer daño. Ujú. Igual que en fútbol no se lanza a portería al máximo, no se pegan chutas al máximo porque te puedes reventar el cuádriceps de un chut, ¿no? Entonces se busca eso, unas pequeñas cargas. Entonces ahí en esa fase primera de adaptación no se deja hacer la máxima expresión de la potencia, por ejemplo. Y a partir de esa segunda semana en la que ya has hecho 3 4 series de fuerza, 3 sesiones de fuerza, con lanzamientos submáximos y con cosas todo por debajo del máximo, empiezas a meter algo de fuerza máxima, ¿no? Te dejan hacer 6 lanzamientos, pero 6 lanzamientos contados y muy progresivos. Igual que te dejan hacer sprints progresivos. Vamos a hacer 6 sprints. Por favor, los 3 primeros no llegamos al 80%, empezamos suave, suave, suave para acabar al 80%. Suave, suave, o sea, no te dejan ni pegar una aceleración máxima para que esa potencia, que es al final la parte más exigente, pues se vaya asimilando poco a poco, ¿no? Y tu cuerpo lo vaya acostumbrando, la fibra se vaya adaptando otra vez y se va readaptando. Al final de esa tercera semana, pues seguramente ya, bueno, pues ya depende del jugador. Si no ha habido lesiones de hombro, si no hay una naturaleza lesiva, pues seguramente un poquito antes o se puede ir adaptando para poco a poco que vayan apareciendo ya esas cargas máximas en el gimnasio con algo de pliometría para luego transformarlo
en esa potencia en el gesto propio deportivo. Y ya te dejan hacer algún sprint máximo, saltos máximos, lanzamientos máximos, y ya lo empiezas a introducir y ya estás habituado y ya no tienes ningún problema, ¿no? Y a partir de esa semana ya al contrario, ya todo acaba con ejercicios máximos, ¿no? Con ejercicios de máxima potencia, ¿no? Ya pueden ser series de lanzamiento, series de sprints, series de cuestas, series de saltos, vallas pata coja, un plinton, un no sé qué, saliendo de una finta, saliendo de una finta yendo a un lanzamiento. Ya empiezas a introducirse la parte coordinativa del juego que se utilizamos. Nosotros en balonmano el ciclo de pasos se trabajamos muchísimo porque es el ciclo que tenemos para hacer una finta, para hacer un lanzamiento. Y con esos movimientos ya estás prácticamente para empezar a jugar y ya ponen a los porteros y ya nos dejan que les lancemos a los porteros. Llama mucho la atención lo mucho que mimáis, ¿no? Cada proceso del entrenamiento, cómo seguís ese principio de progresión, va a ir variando de Sí, una manera muy progresiva, todo a su tiempo, ¿no? Al fin y al cabo las prisas no son buenas. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Cómo mimáis cada paso, cada proceso, para al ujú, final entrar en una etapa específica y así que el jugador se encuentre fuerte, se encuentre estable y pueda trabajar a máxima intensidad. O sea que sí, realmente sí, yo sí. creo que es lo bonito también del entrenamiento, ¿no? Sí, exacto. Es que hay que cuidarlo porque es que si no rompes al jugador. O sea, se rompe. El jugador, imagínate un jugador que lleva años entrenando o 6 meses en una temporada, un jugador de fútbol. Ujú, La potencia que desarrolla es brutal. O sea, la arrancada que tiene de 10 metros, el patadón que le pega al balón ujú. es muy máximo, ¿no? No, hay que entrenarlo muchísimo para llegar a hacer eso a ese nivel sin romperte. Si en la primera semana de entrenamiento le dejas lo intenta hacer o le mandas un ejercicio que lo haga, es que se rompe seguro. O sea, no, va a acabar con una molestia seguro. ¿No? Si se rompe fibras o se rompe alguna estructura articular, depende de lo bruto que sea o de la genética que tenga, pero que se va a hacer daño seguro. Entonces se mima muchísimo, ¿no? Igual que los procesos de descarga, ¿no? Después de cualquier competición, el desgaste ha sido máximo, las estructuras están muy dañadas y hay que tener cuidado, hay que hacer hay que ir, pues eso, hay que descansar muy bien, hay que darle ese descanso activo, ese trabajo complementario compensatorio, ese espacio de recuperación, de asimilación de residuos para poco a poco volver a dar un mínimo, ¿no? Si intentas un lunes después de competición el domingo, intentar hacer, es que se te echa el equipo encima. Yo creo que un equipo veterano, un preparador físico, un equipo veterano que, no lo sé, imagínate el equipo cómo llega al entrenamiento después de de un partido. Es que no pueden, no se va, no, no se pueden bajar del coche. O sea, la carga de verdad es muy elevada. No sé, imagina para deportes de prestación, imagínate un maratoniano que acaba su maratón en 2:10 y al día siguiente le pides que haga 3:18 miles. Es que te va a decir, pero ¿qué dices, hombre? Eso lo hago en la última fase cuando estoy preparándolo tal. Puedo llegar a ese nivel, sí, pero no significa que tenga que hacer eso. Eso se mima muchísimo porque es eso, ¿no? Porque es que si no es imposible. Hay que hacerlo todo muy, muy progresivo y bueno, depende también mucho del jugador, la cultura de entrenamiento que tenga, la genética. Hay auténticos animales, pero hay algunos también que son de cristal, también todo lo contrario, ¿no? Que tienen mucha calidad, pero no soportan mucha carga de entrenamiento, ¿no? El principio de individualización total, ¿no? O sea que cada persona lo asimila de una manera y eso hay que cuidarlo mucho también, sí, sí. No, la verdad es que llama la atención y creo que también es un poco la clave de la entrevista y la temática que estamos tratando hoy. Demetrio, te quería hacer una pregunta más, ¿vale? Sobre tú como profesional o errores que has podido cometer tú. Ya sé que en alto rendimiento se suelen cometer pocos errores a mi Muy forma pocos. de... Pero yo te preguntaría que cuáles son los errores que se cometen habitualmente al trabajar la fuerza con jugadores que aún no están en su mejor forma o no se han desarrollado todavía físicamente. Mm. Bueno, no, errores que se cometen. Bueno, yo creo que el mayor error es el poco trabajo, o sea, el obviar ese trabajo, ¿no? Ujú. Chicos con 16, 17, 18 años que empiezan a entrenar con el primer equipo de fútbol y no están hechos muscularmente y llegan a ese equipo y no pueden hacer, tienen calidad, tienen un buen pie, tienen toque, tienen visión de juego, tienen calidad, pero como no tienen su cuerpo desarrollado, no pueden hacer nada. Es que cualquier jugador que le mete el cuerpo, que le gana la posición, no puede hacer nada. No puede desarrollar su juego a ese nivel
le falta para subir de nivel, le falta esa construcción muscular. Yo creo que ese es el principal error, ¿no? Y lo vemos en muchos deportes, en muchos clubes que no trabajan, simplemente tienen muchos jugadores y por volumen entrenan mucho táctico, táctico estratégico, apenas trabajan en el físico más que en la propia pista, la propia competición. Tienen buen rendimiento esos equipos, pero nunca dan el salto a las grandes divisiones o a la élite porque les falta ese trabajo de verdad de fuerza, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor error que hay, ¿no? Eh, Otro error puede ser igual que cogen cultura muy de algunos chicos que juegan un deporte, pero cogen una cultura muy de gimnasio, de hipertrofiar y no trabajan más hacia la potencia o más hacia ese desarrollo estructural adecuado, ¿no? Cuidando siempre el protagonista y el antagonista de cada gesto técnico para estar siempre equilibrado y tener primero estabilidad articular, que es lo que hablábamos antes, y, y trabajan mal, ¿no? Bueno, pues, pero yo creo que el mayor error es el primero que he comentado, de la falta de trabajo. Luego que algún chico pues, pueda trabajar más porque se obsesiona, porque ve esa parte más estética y empieza a trabajar hacia lo estético en vez de hacia lo juego, puede ocurrir, pero es menos habitual. Ujú. Creo que es una cosa que al final todos aprendemos, ¿no? Sobre todo ya cuando hablamos con alguien que ha estado en el máximo nivel y también entrena gente y deportistas al máximo nivel. Así que nos llevamos eso como aprendizaje. La verdad que creo que los alumnos lo van a agradecer un montón tener ese tipo de conversaciones. De hecho, hoy en una tutoría hemos estado hablando sobre el programa de entrenamiento y ahora justamente con esta conversación que hemos tenido que es muy importante al final gestionar todas las variables del entrenamiento, cada cosa tiene su lugar, su momento y a una intensidad y a un ritmo. Sí, 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 está claro. Está claro, también y varía, ¿no? Una receta que funciona una vez o que te funciona con una persona, con un jugador, a otro jugador igual no le funciona, ¿no? Hay Claro. que estar muy cerca del jugador, de cómo va asimilando cada tipo de naturaleza de cada carga, cómo va evolucionando su cuerpo, ¿no? Su estructura, cómo va cogiendo cultura de entrenamiento, ¿no? Que eso es, cuando ya cogen cultura de entrenamiento ya entrenan solos, ¿no? Pero es verdad que el entrenador, al final, el papel del entrenador preparador físico, hay que estar muy cerca del deportista y conocerlo y irle convenciendo para que vaya entrenando hacia esa mejora que tú ves que puede llegar, pero, pero con el principio de individualización que hablábamos antes es fundamental, ¿no? Porque la misma receta no Claro. funciona para dos jugadores en el mismo equipo y eso también hay que explicarlo, porque a veces coges un equipo, cinco trabajan de una manera, tres trabajan de otra, dos trabajan de otra y uno trabaja de otra. Y dices, sí, pero es que tiene que ser así. No es la misma receta para todos. Pues lo tendremos en cuenta. También, ya te Muy digo, bien. aprendizaje que nos llevamos. Demetrio, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos vemos en otra entrevista hablando sobre alguna otra temática. Y nada, muchísimas gracias por estar por aquí y nada, muy agradecidos. Gracias a vosotros y un placer. Venga, un Venga, pues, abrazo. Hasta luego.